Amén, amén, amén. Bueno, nuevamente buenas noches a todos, a los hermanos que no he podido saludar. Espero que se encuentren sumamente bien, que se encuentren maravillosamente bien. Hoy corresponde Génesis capítulo 27. La semana pasada terminamos con Génesis 26, un resumen precioso que nuestro hermano Joel nos dio sobre todo el capítulo. Pudimos ver cómo lo físico de la palabra de Dios se traslada a un terreno espiritual y sobre cómo Dios utiliza mensajes físicos y morales para enseñarnos a nosotros verdades espirituales y morales. Ahora bien, teniendo eso en mente, ¿qué les parece si comenzamos a leer el día de hoy? No sé quién podría ayudarme con la lectura. Génesis capítulo 27, versículo 1 hasta el 4. No sé si algún hermano puede leer estos versículos. No sé si estás por ahí. Ah, no, la hermana Alex no está. 27 de la lectura. Sí, versículo 1 hasta el 4. No te escucho, no te escuchamos, Carlita. Sí, ¿verdad? Ya, hermano. Aquí estoy. Ya, dice Ajá. así. Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, Hijo mío. Y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Muchísimas gracias, Carlita, ya que tú leíste, ¿qué consiste en 4 versículos de Génesis 27? Te agarré así como medio de sorpresa, ¿no? Pero está bien, ¿o no? ¿Cómo? Ah, que ya estaba bien, sí, ya Isaac estaba llevado. Si viviese en la época actual, podríamos decir de que estaría cobrando pensión. Claro. Estaba muy, pero muy viejo. Ajá. No sabemos exactamente la edad que Isaac tenía aquí, pero ya estaba ciego prácticamente y no se podía mover o no se podía trasladar por su propia cuenta. ¿Ok? Este capítulo es muy interesante porque en 6 ocasiones diferentes del capítulo nosotros podemos ver la palabra bendición. Cada vez que nosotros leemos la bendición, nosotros reflejamos o podemos ver reflejado la promesa de Dios escrita en su propia palabra. Promesa la cual venía desde Abraham, pasando por Isaac y ahora venía por Jacob. Pero bien, podemos decir con esto de que este capítulo es un capítulo de bendición. Tanto para bendición como para las personas, los protagonistas que se encuentran desarrollados aquí, como para nosotros mismos, que hoy en día gozamos de las grandiosas promesas que por la fe nosotros hemos recibido de Dios por parte del sacrificio de Jesús. ¿Ok? Porque nosotros somos hijos por la fe de Abraham, de Isaac y de Jacob. Bueno, ahora bien, volviendo con respecto a Isaac, podemos notar que Isaac se gloriaba no por la comida que Saúl preparaba, ¿ok?, sino por el poder que él gozaba. Y vemos que esto es así porque después de la historia nosotros podemos notar que Isaac no pudo diferenciar la comida que Saúl había preparado en Génesis 27 a la comida que su esposa Rebeca le había hecho. Porque, hermanos, no era el sabor de la comida lo que a Isaac le encantaba sobre su hijo Esaú, sino era su pensamiento de Saúl como un hombre fuerte de casa, que tenía el valor de salir y de traer cosas a su hogar. Ahora bien, hermano Iván, ya que comentaste ahí, ¿qué tú nos dices con respecto a esto? ¿Qué tú nos dirías con respecto al pensamiento de Isaac de darle la bendición a Esaú? ¿Okay? Bueno, tú escribiste aquí un mensaje por el chat que dice que Isaac era un hombre excepcional, era una gran personalidad. Dice aquí nuestro querido hermano Iván que debemos recordar cuando el rey Abimelech y los filisteos que le temían y le respetaban vieron concertar un tratado con él. Era un hombre paciente y pacífico y al mismo tiempo prominente y poderoso. Amén por eso. Amén, así es. Ahora bien,
Esaú, podemos notar que a Esaú le correspondía la bendición especial que como hijo mayor o como primogénito de la familia de Isaac le tenía que dar, tenía que recibir. Pero si nosotros vemos que la primogenitura de Esaú en esta ocasión iba a ser cambiada, iba a ser dada a otra persona. Porque si recordamos en Génesis capítulo 25, Esaú vendió su primogenitura, la cosa más especial que él podía tener, por una comida, por un plato de lentejas, dice la escritura. A Esaú le correspondería ser la cabeza, el líder de una gran familia, junto a su propiedad y las promesas que de ella provenían. Pero bien, aunque Jacob, su hermano, lo tomó desprevenido en cierto sentido y se aprovechó de él, se recordemos en Génesis 25, le cambió la primogenitura por un plato de lentejas. La Biblia nos muestra, a pesar de esto, a pesar de que Jacob se aprovechó de Esaú, la Biblia nos muestra muy poca empatía por Esaú como una víctima. De hecho, la Biblia en Génesis 25, versículo 34, dice que él menospreció la primogenitura, él menospreció la heredad, él menospreció la bendición, la promesa de Dios que venía por su padre Isaac, al permitir que su hambre superase su preocupación por las cosas de valor permanente, por las cosas de Dios. Y a causa de esta terrible decisión de Esaú, más adelante en la escritura, en Hebreos capítulo 12, verso 16, se le llamaría a Esaú por el nombre, por el título de hombre no consagrado, de uno que pensaba, no tomaba en cuenta las cosas de Dios. Y mire, hermanos, nosotros podemos ser así. Cuando nosotros ponemos la vista en las cosas de la tierra y no en las cosas del cielo, nosotros podemos ser como Esaú, hombres y mujeres profanos que no se encuentran consagrados a Dios, que menosprecian o que cambian las cosas de valor permanente, las promesas de Dios, por deleites, placeres terrenales. Esos podemos ser tú y yo. Ahora bien, con esto también nosotros podemos observar en los primeros versículos, y más adelante lo vamos a ver en la historia, de que toda elección trae consecuencias. Los errores, el pecado trae consecuencias, hermano. Siempre, hasta el final. Y muchas veces esas consecuencias van a perdurar hasta la eternidad. Eso quiere decir, hermano, que lo que tú hagas hoy, tal como Esaú, lo que él estaba haciendo en este momento, iba a tener un impacto sobre su heredad, sobre su propiedad y sobre el destino final que él iba a tener en la familia de Isaac. No sé ustedes qué opinan hasta aquí con respecto a esto, estas 3, 4 cosas que acabo de decir. No sé si alguno tiene un comentario o algo que decir con respecto a los primeros 4 versículos para luego seguir. No sé el hermano Amado. Sí, claro que sí, varón de Dios. Bueno, veo en estos 4 versículos, sí, que ha leído la hermana, que la primera condición de Isaac es viejo. Y luego de su vejez, ya agotada era su vista. Como el hermano mencionaba hace rato, el galardón de lo que era Isaac. También era un hombre, a pesar de su edad, que era aún respetado, tenía autoridad como padre, como ese hombre de la casa. Llama a su hijo Esaú, como describías tú hace rato, que era un hombre de casa, era un hombre fuerte, y por ser esa clase de personajes son rebeldes, tienen su propia impetu, tienen su propia, pero vemos a un Esaú también obediente, un hijo obediente, porque él fue y casó, dice la historia que el papá comió. Sabemos que detrás de esto pues hay un misterio siempre de parte de Dios, porque ya antes de que la madre de estos gemelos naciera, ya había una profecía, que el mayor serviría al menor. Eso lo sabía solamente Rebeca y Dios. Entonces vemos que hay autoridad de parte de Isaac, a pesar de que era viejo. Hay una obediencia de parte de su hijo, respetando a su padre, su última voluntad de querer comer algo, de un guisado hecho por su hijo, y aparte de eso, bueno, casado, en fin, no sé cómo será la casa, si es que el venado sudado sabe más, mejor, asustado, no lo sé, ahí sí difiero de eso.
Aparte de esta, digamos, comida, también había una condición. Había una condición de parte de Isaac, porque ahí dice en el casi último parte del versículo 4, para que yo te bendiga antes que muera. Entonces, siempre de alguna manera tiene que existir algún interés o tiene que existir, hablando hoy en día como padres, que ya cuando los hijos crecen, no estamos, digamos, de una forma autoritaria para nosotros dirigirnos a nuestros hijos ya mayores, porque ya son personas pensantes y hay que hacerlo de una forma muy, digamos, laboral, pues, mira, hay una condición, tú tienes que hacer esto para que yo obtenga esto, pero ya, o sea, aquí veo un papá que tiene una situación demasiado controlada, muy buena, muy buena. Eso es lo que quiero acotar, hermano. Gracias, hermano. Esos intereses se pueden trasladar también a la iglesia. Es como cuando tú le dices a un hermano, bueno, hermano, te hago el favor que me estás pidiendo, pero mira, a cambio te pido esto, a cambio te pido aquello otro, a cambio te pido que te comprometas en la iglesia, que liderazgo en la iglesia, que ejerzas mayor ministerio, un mejor ministerio en la iglesia. Okay, puede ser también. Ahora bien, muchísimas gracias por su comentario. Acuérdense, todo lo que tengan que decir, díganlo, hermano, porque yo me siento muy enriquecido con eso. Y yo sé que los demás hermanos también se sienten enriquecidos con lo que ustedes tienen para decir, que es muy valioso. Ahora bien, mire, quedándonos en el versículo 4, podemos notar otra cosa interesante de esta, que a pesar de que en Génesis capítulo 20, en el versículo se nos dice que Esaú fue alguien que con sus decisiones personales amargó la vida de Isaac y Rebeca. En Génesis 27 vemos cómo el amor de Isaac por su hijo Esaú cubría o tapaba la amargura que éste con sus decisiones personales le había causado en su vida. Y yo no sé tú, hermano, hermana, pero particularmente a mí, esto me recuerda a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. ¿Qué les parece si vamos un momentico a Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8? Seguramente algunos se lo debe de saber de memoria, pero ¿qué les parece si vamos hasta allá? Y la hermana Elizabeth nos hace el favor de leerlo. Es un solo versículo. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. No sé si estás por ahí, hermana Elizabeth. Si tienes por ahí para leer el versículo. O si no, nuestro hermano Edward, que lo escuché hace rato. Sé que tenía activado. Perdón, hermano, no escuché, a ver si... ¿Qué es lo? Que si nos hace el favor de leer Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8. Primera de Pedro 4, 8. 8. Claro que sí, con gusto. Nacional dice así, Primera de Pedro 4, 8. Sobre todo, ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué ves tú de eso, hermano Edward? Bueno, yo creo que el vínculo perfecto para poder sanar todo tipo de heridas, o la medicina perfecta en este caso es el amor, ¿no? Que en pues nos ayuda a olvidar sus viejos rencores, o nos ayuda a estar más unidos dependiendo el problema o los detalles que haya acontecido. Yo creo que el amor es parte de eso, ¿no? Hay que, sobre todo, viéndolo en este contexto de Pedro, en el cual dice a los hermanos, ámense unos a otros, que es un imperativo que indica hacerlo, por muchas razones, por varias razones. Y viéndolo con Jacob y su hijo, pues de igual manera, ¿no? Como un padre ama a un hijo. Y obviamente, aunque él al parecer tenía preferitismo, porque la Biblia nos dice, el capítulo 26 o 25 nos dice que Jacob amaba más a Esaú,
entonces, no, nosotros como seres humanos muchas veces elegimos a quién amar más y a quién amar menos, tal vez en ese sentido, pero Dios no es así. Entonces, Esaú tenía Jacob, ¿no? Amaba más a este hombre. ¿Por qué dice? Porque era cazador, tal vez porque veía a este hombre como un hombre de campo, como alguien que podía hacerse responsable de la familia, poder ser responsable de todo el trabajo que conlleva ser un hombre de ese tiempo, ¿no? El trabajo, proveer comida, carne, ¿no? Y sobre todo que era un cazador. Entonces, como que él está viendo que este hombre, que su hijo Esaú, tiene estos dotes, tiene esta fuerza para poder lograrlo. Y por eso es que tal vez ama más a este hombre y a Esaú. No es que no, a Jacob, perdón, no es que no lo ame, pero es que como que duda, ¿no? De que él va a poder tener esa fuerza para poder lograr lo que él quiere encomendarle como el hombre de la casa, ¿no? Entonces, pero la mamá igual tiene su preferido, dice que Rebeca amaba más a Jacob. Entonces hay como una lucha ahí de quién ama, del amor de los padres hacia los hijos, y podemos verlo en esta relación que hay, ¿no? Pero sobre todo el amor, yo creo que relacionándolo con este texto es que no debe haber preferitismo dentro de la familia. Por eso es que suceden este tipo de detalles. Ahora, Dios está de acuerdo con Esaú, con Jacob, y de hecho Dios aprueba amar a Jacob más que a Esaú, no porque no porque Jacob fuera mejor que Esaú en cuanto a un ser humano natural, porque es igual de pecador que todos nosotros, sino porque él decidió vender su primogenitura, él decidió vender su bendición. Y yo me preguntaba, si cuando él tenía hambre llegó y dijo, te doy mi primogenitura o la bendición que me toca a mí por un plato de comidas, pero si todavía no le correspondía, ¿qué le iba a dar? Entonces eso iba a darse cuando el padre le diera la herencia. Eso iba a pasar a manos de Jacob automáticamente. Pero entonces es por eso que la mamá hace esta trama, ¿no? Y va a tramar que Esaú no te lo va a dar porque es muy fuerte y tú no vas a poder ganarlo. Entonces, bueno, ya que tu padre está ciego, no puede verte, bueno, entonces que la bendición se quede para ti, pues haciendo maña, ¿no? De cómo poder lograrlo. Entonces, yo creo que es más eso lo que nos quiere explicar en el capítulo 27 que otra cosa. Por lo menos veo así las cosas, hermano. Muchísimas gracias, Manuel. Varias cositas ahí que me gustaron. Todo me gustó. Varias cosas ahí que resaltar. La primera es que, como tú dijiste, es un imperativo. En la iglesia nosotros debemos amarnos los unos a los otros, con ese mismo amor con el que Cristo nos amó. Y ahorita vamos a hablar de eso, pero muchas veces hay inclusive preferencias en nuestro trato o en el amor hacia nuestros hermanos en la iglesia. Tratamos bien a unos hermanos, los saludamos, los abrazamos. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo estás? Y a otros, Dios te bendiga, hermano. Pero así de lejos, no hay esa confianza, no hay ese amor por igual, aún en la iglesia. Imagínate en las familias sucede también así, hay preferencias. Y eso está completamente mal, no debe haber preferencias, ¿ok? Porque los hijos se resienten, los hermanos se resienten, inclusive los mismos padres se resienten. Pero ahora Isaac, volviendo a él, tal como tú dijiste, hermano Edward, tenía ferviente amor por su hijo Esaú. Lo prefería porque él era el macho de la casa, si lo podemos ver así, él era el hombre de la casa, él era un hombre fuerte, aguerrido, valiente, cazador. Imagínate qué más podía tener desde el aspecto físico. Físicamente hablando, estaba completo. Y por esta razón, Isaac amaba muchísimo a Esaú. Y vemos que esto es así, que tenía un amor tan grande, porque al querer darle su bendición a pesar de sus malas decisiones, Isaac demostró que su amor cubría o tapaba la multitud de pecados de su hijo Esaú. Y eso es con el caso de Isaac y Esaú, que son pecadores, al igual que tú y yo, hermano o hermana. Pero ahora imagínate con Dios. Imagínate el amor de Dios. Imagínate el ferviente amor que Dios tiene que tener por nosotros, tanto que envió a su Hijo para nuestra salvación, tanto que con la sangre de su Hijo cubrió, tapó, borró la multitud de pecados que nosotros pudimos o podemos hacer o haber hecho contra Él. Imagínate el amor de Dios. Este pasaje para mí, hermanos, por lo menos estos 4 versículos, para mí son una sombra del ferviente amor que Dios siente por nosotros, sus hijos.
quienes a veces le provocamos malestar, quienes a veces le amargamos la vida, quienes con nuestras malas decisiones pecamos contra Él, pero Él nos sigue amando, porque su amor no tiene fin. No sé si algún hermano tenga algo que comentar con respecto a los versículos 4, o si no, saltamos y seguimos leyendo. Hermano, Sí, amado. Ajá, diga. Dale, hermano Iván, adelante. pues solo quería, porque prácticamente ahí en esa parte, como le ponía en el mensaje, yo ya había hecho la promesa. Y entonces, usted en cierto momento aparece como un suplantador. Pero lo que pasa es que había, si vemos a Dios en todos en sus planes, nadie puede interferir en eso. Por mucho que quisiera Isaú, como usted refería, de que él es más fuerte, pero Dios siempre protege prácticamente al débil. Siempre va. Por ejemplo, tenemos el caso del rey David. Al profeta le presentaron aquellos grandes hombrotes. No, pero no es ese. O sea, al final, hermano, incluso la parte de suplantar también, si analizamos, nos vemos nosotros también suplantamos la imagen de Cristo en nuestro momento. Esa es la idea, que nosotros copiemos la imagen de Cristo y que esa es la imagen la que ve a Dios, y Dios va a ver esa imagen. En cierto momento esos los planes de Dios no son. Allá lo puede, en ese párrafo que tenemos ahí, lo vemos así, pero al final hay un plan maestro, un plan grande, un plan de rescatar la humanidad. Lo vemos desde Génesis 3:15, y lo podemos ir a ver allá, la iglesia, allá en Apocalipsis 2. O sea, ahí está la situación. Lastimosamente, pues, en ese momento era difícil, pues, para ellos, porque no solo tenían, Dios hablaba directo, pero nosotros tenemos casi todas, pues, podemos decir desde allá, de inicio, y podemos ya nos da la idea cómo va a ser en el futuro. Esa parte es bien importante también verlo. Dios le bendiga, hermano. Bien, hermanito, muchísimas gracias. Eso así debe de ser. Y ahorita vamos a hablar, si tenemos tiempo, en la media hora que tenemos, con respecto a suplantar la primogenitura, revestirnos de la imagen de Cristo. Pero ¿qué tal si para eso leemos los versículos hasta 10? No sé si... Voy a dar una cuestioncita ahí, amado. De una vez lee los versículos 5 al 10, hermanito Gerson. Ahorita cuando lo digas. Antes de pasar a leer el 5 al 10, tú sabes que en el capítulo 4 de Primera de Pedro 8 dice que el amor cubrirá multitud de pecados, ¿no? ¿Sí me escucha, verdad? Sí, claro. No habla Pedro en tercera persona, habla en primera persona. Si yo tengo amor, tengo la fuerza de perdonar las ofensas que vengan a hacerme. Así. No es encubrirlo, sino es cubrirlo. Quería acotar ese punto. Ahora sí voy a leer, hermano. Capítulo 27 de Génesis, libro de la creación, del principio. Dice en el versículo 5, palabra de Dios. Y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo, diciendo: He aquí, yo he oído a tu padre, que ha hablado con Esaú, tu hermano, diciendo: Tráeme caza y hazme un guisado, para que coma y te bendiga en presencia de Jehová antes que yo muera. Ahora pues, dice Rebeca, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre, y comerá para antes de su muerte. ¿Qué consideras tú, hermano Gerson, ya que leíste qué significan esos versículos? Bueno, mi amado, entendiendo la historia,
aquí pareciera que hay una madre que está enseñando a mentir a su hijo, en principio. Dos, como padre, como poniéndome en la posición de Isaac, me dolería mucho al enterarme que fui engañado tanto por mi esposa como por mi hijo. Pero este propósito sabemos bien que viene de parte de Dios y ella está siendo guiada, aunque no lo dice la narración literaria, pero ella está siendo guiada por Dios para continuar pues con la historia de la bendición, como el Señor lo había dicho antes de que estos dos gemelos nacieran. Y también veo una mujer que también dedicó tiempo a sus hijos a enseñarles cosas de la casa, porque Esaú tenía el guiso de la mamá. Y eso es difícil que un hijo varón saque el guiso de la mamá, aunque los varones nosotros cocinamos mejor que las mujeres, ¿no? Disculpe la hermana que está por ahí. Ok, entonces, el gusto, como dice Rebeca, anda, yo sé cómo le gusta la comida al hombre que yo amo, al que me ha acompañado toda la vida, yo sé cómo a él le gusta. Eso me llevó ahorita a un pensamiento con mi esposa, que yo decía, voy a contar algo íntegro de mi casa, ¿no? Oye, mujer, está bien, pero ahí hay arroz y hay lentejas y sal, con eso es comida. Ella dijo, no, yo no cocino así. Y ese día tuvimos un altercado. Ya con el tiempo nos sentamos a hablar y tuve el atrevimiento para preguntarle que por qué ella hacía esas cosas que a mí me molestaba y me hacía doler. Ese día ella contándome a mí me hizo llorar. Me dijo, yo no le cocino a ningún perro, yo le cocino al hombre que yo amo. Y yo las cosas que se las hago con amor y con gusto. Me falta el tomate, el cebollín, el pimentón, la zanahoria, la papa, esto. Y lloré. Entonces esta mujer amaba a su marido, lo respetaba y iba a hacerle el guisado que él tanto quería en su momento antes de morir. Eso es lo que yo veo, hermano. Gracias, mi hermano Gerson. Me conmovió eso último que acabas de decir. Las mujeres aman a sus maridos, las esposas aman a sus maridos, o en la gran mayoría de las familias que yo he visto es así, y también los maridos aman a las mujeres. Qué bien que acabas de decir eso. Amén por eso. No sé si algún otro hermano tenga algún otro comentario con respecto a los versículos 5 al 10, para luego yo decir lo que pienso Hermano, en estos pasajes. Dale, hermano Iván. yo pienso que ahí, por ejemplo, Rebeca está bien pendiente de oír lo que Isaac le dice a Esaú. Pero al final había un objetivo, era proteger a Jacob. Como ya dijimos, su favorito. Y ya tenía su plan del engaño, ya tenía su plan en la mente. Pero lo que yo veo es que Dios realmente, y lo vemos todavía, él no tolera esas cuestiones, pero permitió. Y a otra cosa que me pregunto, ¿por qué esa historia quedó registrada? ¿Qué nos quiere decir con... ¿Verdad? La pregunta es, ¿qué nos quiere decir a registrar esa historia para nosotros? De repente no podamos captar todo lo que podemos leer ahí en esos versículos. Ahí está esa parte que no es completamente, es un engaño. Dios sí lo permite y queda registrada. Ya, yo ahí realmente hasta por el momento yo no veo qué nos quiere decir Dios con esto. Estoy vendiendo. Ok, perfecto. Una cosita ahí, y con eso lo desglosamos así. Si leemos más adelante la historia, y eso será después, la otra semana probablemente, la consecuencia que este acto produjo, el acto de Rebeca, junto a Jacob, de engañar a Isaac, tuvo consecuencias muy, pero muy grandes. Hubo división en la familia, hubo pleitos, hubo odio, hubo rencor entre ellos.
Sí, y si recordamos más adelante la historia, Génesis 27, cuando casi al final del capítulo, se habla que por esta acción Esaú comenzó a odiar a Jacob. Tanto así que decía que cuando mi padre se muera, voy a matar a mi hermano, porque nuevamente me ha suplantado. Entonces la acción de Rebeca junto a Jacob tuvo consecuencias malas. Y es que lo que yo veo aquí es que la familia de Isaac estaba en cierto sentido llena de desconfianza e intriga en este sentido. ¿Ok? Pero una familia disfuncional, hermano, una familia con problemas, no es rival para la mano soberana y poderosa de Jehová. Y eso es lo que hace rato tú estabas diciendo, hermano Iván, con respecto al plan de Dios. A pesar de la continua batalla que había entre Jacob y Esaú, y de los hábitos engañosos que de generación en generación, desde Abraham, pasando por Isaac y ahora Jacob, se iban transmitiendo por ese legado, por ese linaje, el plan del Señor no iba a ser frustrado, no se iba a acabar por eso. ¿Sabes por qué, hermano, hermana? Porque sus caminos no son nuestros caminos. Su voluntad muchas veces no es nuestra voluntad. Su plan perfecto no son nuestros planes, no es nuestro plan. Y su plan es tan perfecto y tan poderoso que Dios hace que todas las cosas, tanto buenas como malas, tanto las verdades como las mentiras, cooperen para bien de los que Él ama, los que conforme a su propósito Él ha llamado. Y eso somos nosotros que nos encontramos hoy acá. Ahora, volviendo a esto, nadie en esta familia confiaba el uno al otro. En cierto sentido, Isaac no confiaba en la palabra de Rebeca. Jacob no confiaba en Esaú, Esaú no confiaba en Jacob, Rebeca no confiaba en la decisión de Isaac, porque ella había escuchado la palabra divina de Jehová, de que el mayor iba a servir al menor. Pero ahora, peor aún, y esto me recuerda mucho a Abraham, ninguno en esta familia confió al 100% en Jehová. Ninguno de esta familia confió 100% en el Señor. Porque no sé si ustedes recuerdan la historia de Abraham, cómo se unió a una concubina traída por Sara para que tuviese al hijo de la promesa. Y salió Ismael con su concubina Agar. Y ese no era el plan de Jehová. El plan de Dios era de que Abraham tuviese su hijo con su esposa, con Sara. Pero ellos se adelantaron, ellos se saltaron, ellos querían ayudar a Dios. Y la verdad, hermano, es que Dios no necesita nuestra ayuda. Dios puede hacerlo todo solo. ¿Ok? El pueblo de Dios se queda problemas cuando deja de lado la manera de Dios para hacer las cosas a su propia manera. Porque sí, los motivos de Abraham en su caso, o los motivos de Rebeca en este caso, sus valores e intenciones eran maravillosos. Ella quería cumplir la promesa de Jehová, ya que ella sabía de que Jacob había de ser el elegido del Señor. Eso está en Génesis capítulo 25, versículo 23. Pero la manera en que ella actuó, en mi opinión, fue una de esas acciones torcidas de que a menudo se utilizan para disque promover los caminos del Señor. Y miren, hermanos, esto no debe ser así. El fin que nosotros queremos alcanzar no justifica los actos que nosotros queremos hacer. El fin no justifica la causa. El fin no justifica los medios. El fin no justifica la manera en cómo nosotros vamos a actuar. Y te pongo un ejemplo para ilustrar esto que estoy diciendo. Dios nos manda a evangelizar, Dios nos manda a compartir el evangelio por todo el mundo. Y hay hermanos que lo hacen, y todos nosotros lo debemos hacer. Hay hermanos que lo hacen mejores unos que otros. Pero hay hermanos particularmente, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, de que comparten el evangelio, invitan a las personas a la iglesia, pero diciéndoles, oye, mira, si tú vas a la iglesia vas a obtener estos beneficios terrenales. Te lo pongo más claro. Invitan a los hermanos, a las personas a la iglesia diciéndoles, mira, si vas a la iglesia vas a tener un mercado. En el caso de aquí de la iglesia de San Cristóbal pasa así. O mira, hermano, si vas a la iglesia, los hermanos te van a ayudar, te van a comprar medicina, Dios te va a bendecir, te va a prosperar físicamente. Y la verdad es que esto no es así. ¿Están invitando a la gente a la iglesia? Sí, están invitando a las personas a la iglesia, pero están utilizando medios incorrectos para invitar o llamar a las personas al evangelio. Invitar o llamar a las personas a la iglesia. Nuevamente te lo digo, hermano, el fin no justifica la causa, no justifica los medios que nosotros podamos utilizar para alcanzar la promesa de Jehová. No sé si algún hermano quiere decir algo con respecto a esto, tenga algo que acotar. Si no,
podemos seguir ahí. Podemos seguir con el texto. Antes de leer los otros versículos, y esto lo mencionó el hermano, creo que fue el hermano Edwards, no sé si fue Gerson o Iván, no sé cuál de los tres lo mencionó, o creo que fue también Carlita, no lo sé. Mencionaron de que Dios usa personas débiles, Dios protege a los débiles, Dios puede proteger a los fuertes, sí, claro, pero Dios protege a los débiles. Y principalmente, hermanos, Dios utiliza a las personas en mal estado. Y mira, ¿qué tal si vamos para ilustrar esto a 1 Corintios, capítulo 1, versículo 25 hasta el 29? Este pasaje es maravilloso y yo creo que refleja muy bien por qué Dios había escogido a Jacob. Yo no sé quién es la hermana. Se desconectó. Hace rato estaba una hermana llamada Luz Mari. No sé quién es el hermano Diego. Sí, hermano Diego, si está por ahí, que nos puedas leer por ahí. Yo no sé por qué sigo diciendo por ahí. Hermano Diego, si puedes activar tu micrófono. Si tienes micrófono. No, creo que no está. ¿Quién puede leer el versículo 25 hasta el... Si quiere, yo lo puedo leer, hermanito. Perfecto. 1 Corintios 1, versículo 25 al 29. Sí. Dice así. Pues la locura... no, espérenme, es que tengo otra versión. Versión NBI, pero voy a leer en la Reina Valera. Ya. Dice así. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y a lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Hermanos, les pregunto, ¿por qué Dios escogió lo débil, según el texto? ¿Por qué Dios escogió lo vil? ¿Por qué Dios escogió lo necio? Y no escogió lo sabio, lo fuerte, o lo precioso, o no lo sé, o lo perfecto. Bueno, que no hay nadie perfecto. ¿Por qué Dios escogió lo menospreciado del mundo para avergonzar a lo fuerte? ¿Quién lo puede decir? Hermano. Bueno, hermano Iván, hermana Carla, no sé quién. Para que nadie se... Sí. ¿Para qué? Dice al final del capítulo 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Lavarse uno mismo. Así es. Así es. O sea, estos versículos y volviendo a Génesis 27, nosotros aquí podemos ver la maravillosa, preciosa, perfecta gracia de Dios que trabaja con seres humanos frágiles, seres humanos débiles, tal como era el caso de Jacob. ¿Ok? Dios llama, bendice y utiliza a personas así. No porque sean merecedoras o no porque sean dignas de ello, tal como dijo el hermano Iván, creo que fue. No era porque Jacob se lo merecía o porque Jacob era menos pecador que Esaú, sino porque tal como dice 1 Corintios capítulo 25 hasta el 29, Dios no quiere que nadie se gloríe de sí mismo, sino que se gloríe en él. Ahora la pregunta es para nosotros, porque siempre va a haber una aplicación en estos textos. ¿Tú te estás glorificando de ti mismo o de Dios? ¿Te glorías de tus habilidades, capacidades, de lo buen siervo, sierva que tú eres? ¿O te glorías de la gracia de Dios que te escogió a ti para servirle a él? Adelante, hermano. Estoy pensando, hermano, que cierto, pensando en este versículo, todas las personas, aunque sean poderosas, no sé, un rey, un presidente, un empresario millonario, todas las personas, cierto, tienen como dice también la palabra de Dios, que nadie tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Todas las personas podemos parecer fuertes, a lo mejor, o esas personas millonarias, ricas, poderosas, pueden parecer fuertes, pero siempre tienen una debilidad. Siempre hay algo en lo que están fallando, porque no dejan de ser seres humanos, aunque tengan mucho poder, no dejan de ser seres humanos. Entonces pueden parecer muy, como decimos en Chile, muy bacanes, así muy maravillosos, muy perfectos, muy superpoderosos,
pero son personas igual. Entonces, creo que todo esto que dice es para que nadie se jacte, ¿cierto? Porque al final todos somos iguales, todos podemos ser buenos en una cosa, pero también somos malos en otras cosas. Y aparte de eso, dice para avergonzar a los poderosos, para avergonzar a los que son más fuertes, para avergonzar a los sabios, porque cierto, la palabra de Dios nos enseña a ser humildes, nosotros tenemos que ser humildes. Cuando nosotros estamos hablando, no sé, por ejemplo, cuando uno de ustedes, los hermanos, los predicadores, exponen un tema y todos los demás, hermano, qué buen tema, el que expuso usted y todo, la mayoría dicen, para la gloria de Dios, Dios es el que me dio la herramienta, Dios es el que me dio las palabras, Dios es el que me dio todo esto, no es mío, viene de parte de Dios. Es muy fácil cuando nosotros, ¿cierto?, recibimos un halago, inflarnos y decir, sí, qué bacán que soy y todo. No, porque todo viene de Dios. Si no fuera por Dios, nosotros no podríamos ni siquiera decir una sola palabra de la que decimos, o podríamos expresar una sola cosa de las que nosotros expresamos. Siempre, siempre las cosas vienen de Dios. Y mientras las personas de este mundo, ¿cierto?, no entiendan eso, siempre se van a gloriar de sí mismos, pero ellos no entienden que no somos nada si no tenemos a Dios. Pueden ellos no tener a Dios y ser millonarios, pero siempre va a haber algo en lo que fallan y siempre va a haber algo en su corazón que no los va a mantener felices 100% porque no tienen a Dios en su vida. Amén. Por eso. A veces nos hacemos parecer fuertes, como tú estás diciendo, hermana Carla. A veces nos hacemos parecer de que, sí, no, de que estoy bien, de que tengo esto, de que tengo aquello. Pero la verdad es que no siempre es así. Y a nosotros los hombres nos pasa mucho eso. No queremos que las personas nos vean vulnerables, que nos vean débiles, que no somos fuertes, que no somos aguerridos, que no somos valientes. Porque te voy a poner un ejemplo. Hermano Gerson, cuando a ti te preguntan cómo estás, ¿tú qué respondes? Bendecido, así esté mal. Bien. Respondes bien, exacto. Así, bendecido. ¿Qué tal el trabajo? Bien. ¿Qué tal la familia? Bien. ¿Qué tal la salud? Bien. Y no, mis hermanos, esto no es cierto. No siempre estamos bien. A veces estamos tan mal que tenemos un montón de ganas de llorar. Estamos podridos por dentro, pero decimos que estamos bien. Hermano. Para que las personas vulnerables, para que las personas no nos vean débiles, para que las personas no nos vean como somos. A veces estamos mal y nosotros decimos que estamos bien. No sé si les ha pasado. De eso de que estás que no puedes, te estás resquebrajando por dentro y alguien te pregunta, oye, ¿cómo estás? Bien, estoy bien. La verdad es que no estás bien, estás mal. No sé si, que creo que era el hermano Iván que iba a decir algo. Sí, solo quiero que miremos cómo es que se desarrolla el plan de Dios y por qué, cuál es el propósito pues de todo esto. Incluye estos últimos versículos que leímos. ¿A dónde está la clave? O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Yo pues la pregunta era ¿por qué nos queda esa historia ahí en estos versículos que estamos analizando? Pero si hacemos un recuento nosotros vemos, tenemos claves. Por ejemplo, vemos en Génesis 6:14, Dios le dio una orden a Noé y Noé hizo exactamente como él dijo. Pero a mí lo que me parece es que Dios dice que Noé fue justo y perfecto en el 9 y en el 22 como que le dice por qué. Lo que pasa es que a veces nosotros necesitamos como ir viendo las claves, ¿no? ¿Dónde están? Porque él fue obediente en todo. Entonces aquí podemos entrar nosotros en contra y decir que uno que es noble, que es poderoso, no se va a salvar. Si llega a tener esa actitud, o sea, si llega a tener eso, lo va a proteger Dios. O sea, el problema es que mucha gente que tiene dinero, o es poderoso, tiene poder, pues cree que él por su fuerza, por su propia fuerza hace las cosas. No, yo no tengo dinero, ¿para qué necesito a Dios? Ahí está la clave. Pero también hay que considerar que él puede tener esta actitud, puede reconocer esto, que la justicia no sea, porque ahí es la cuestión. Satisface la justicia a Dios es Cristo. Pero todo el mundo
podemos cobijarnos bajo la justicia de Cristo Jesús, porque esa es la que Dios protege. Entonces, y tenemos ejemplos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Elías con 450 y él solo. Y Dios bendijo a Elías, porque es el que él miraba de su justicia. También vemos vemos en Sodoma y Gomorra, uno nada más. Entonces, podemos ver esto, hermano, podemos ir analizando, y aquí podemos ver también a este caso que estamos viendo qué es lo que miraba Dios. O sea, realmente, por ejemplo, el papá, este es el mejor, porque este es el que es cazador, se fija que hay un poco de interés, pero no miran el interés de Dios. Y de repente se puede ver ahí cómo Dios utilizó los medios, incluso la misma Rebeca, para cumplir un plan. Por eso le digo, hay un plan maestro de Dios, que a pesar de lo que nosotros digamos, pensemos, nos guste o no nos guste, ese plan ahí va, es perfecto. Ese plan es perfecto, y a veces que nosotros, como miramos estas partes acá, todas las pequeñas partes, imaginemos que es un rompecabezas. Cuando tenemos una sola pieza, no miramos, no podemos ver toda la estructura. Y ese es el punto importante. Pero el plan de Dios se va a llevar a cabo. Y en eso, especialmente en el versículo que leímos de 1 Corintios, está perfecto. Eso fue nosotros, de dónde nos tomó. No éramos sabios, éramos inútiles, dice. Pero ¿para qué? ¿Por qué éramos ahí nosotros? El mismo dice, para que nosotros no los jactemos, sino que no hay ninguna jactancia, desaparezca el yo de nosotros. Y ese es el punto principal que quiere expresar el apóstol Pablo ahí va. Quítense ese yo, porque todo el poder, la fuerza, la autoridad está en Cristo Jesús. Señor le bendiga, hermano. Amén, hermano Iván. Gerson, ahí levantaste la mano. Adelante. Sí, mi hermano, escuchando al varón, y también pues se había escuchado a la hermanita que había hecho mención de que aunque fueran hombres poderosos como reyes, príncipes, presidentes de la actualidad del siglo 2022, ellos son personas viles, débiles y menospreciados también, y Dios los escoge, Dios hace de ellos. A veces nosotros como predicadores ni siquiera sabemos que el hermano, que no deberíamos de saber eso, solamente lo que deberíamos de saber los hermanos en Cristo, que Él es hermano en Cristo y ya, nada más. Pero hay hermanos dentro de las congregaciones que son hermanos que pertenecen a grupos de inteligencia, y eso no tiene por qué saberlo la Grey. Y Dios los usa. Y ellos hacen sus comisiones de inteligencia y tienen que actuar como autoridades. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que el hermano hace rato ha mencionado 3 veces que por qué está la historia dejada para nosotros. Es para enseñanza, y me llevó a Romanos capítulo 9. Voy a leerla en una versión internacional. Dice en el capítulo 9 de Romanos, versículo 10. Y eso no es todo. Rebeca también tenía hijos. Esos hijos fueron los hijos de nuestro antepasado Isaac. Antes del nacimiento de los niños, Dios le anunció a Rebeca: el hijo mayor va a ser siervo del menor. Lo dijo así para demostrar que ese era su plan. Dios eligió a ese niño para demostrar que Él elige a quien quiere, y su elección no dependió de lo que los niños hubieran hecho. Todo depende de Dios, amado. Bueno, malo, alto, flaco, gordo, bajito, feo, bonito, habla bien, tiene 30 títulos. Todo depende de Dios. Dios me lo bendiga. Amén, hermano Gerson. Muchísimas gracias por
comentar, al igual que el hermano Iván. Muchísimas gracias a los dos. Ya el tiempo se nos está acabando. Voy a responder esa pregunta, hermano Iván, que hiciste. Muy buena pregunta. ¿Por qué Dios nos deja esto escrito? ¿O para qué Dios nos deja esto escrito? Y lo que yo considero aquí es que Dios nos ha dejado escrito esta historia, por lo menos hasta el versículo 10, y ya luego hablaremos de estos versículos. Dios nos dejó estos versículos escritos para demostrarnos de que a pesar de que nuestras familias puedan ser disfuncionales, puedan ser problemáticas, puede haber problemas en nuestra familia. Y puede ser que tu familia sea muy buena, no haya problemas, no haya disfunciones, todos se las lleven muy bien. Lo que quiero decir es que a pesar de ello, Dios puede usar tu familia. Quiere usar tu familia. Quiere usarte a ti. ¿Por qué, hermano? Porque Él sabe de que en ti hay un valor tan precioso para su obra. De que Él pueda usar, no porque te ama como tú quieres, como tú eres, no porque te ama con tus errores, sino que te ama a pesar de cómo tú eres, a pesar de tus errores. El amor de Dios no es como nosotros pensamos, es más allá de eso. Dios nos ama no como nosotros somos, sino a pesar de que somos, a pesar de cómo somos. Dios amó a Isaac, amó a Rebeca, amó a Esaú, amó a Jacob, no como eran, sino a pesar de cómo ellos eran. Dios puede usar tu familia, hermano, una familia que puede ser muy problemática, una familia que puede ser muy buena, puede ser muy justa. Puede no haber problemas en tu familia, pero Dios puede usar tu familia independientemente de cómo sea para su obra. Lo que tú tienes que hacer es confiar en Él, tal como Rebeca confiaba en Él. Rebeca se aferró a la promesa que Dios le había dicho a ella. ¿Por qué? Porque confiaba en Él. La invitación, hermanos, es que confíes en Dios. Dios te ha escogido para algo. Dios te ha llamado para algo. Dios va a utilizar tanto lo bueno como lo malo que tú puedas considerar, que tú puedas ver para promover sus caminos, para promover su plan, para promover su obra a través de ti, a través de tu persona, a través de tu familia aquí en la tierra. Pero lo que tienes que hacer es comenzar a confiar un poco más en Él, que es lo que falta en nuestras vidas. Le faltó a Rebeca, le faltó a Jacob, le faltó a Isaac, le faltó a Esaú. También nos falta a nosotros mayor confianza, mayor fe en Dios, en que todo se va a cumplir conforme su voluntad, conforme a su tiempo precioso. No sé si alguno tenga algo más para decir, hermanos. No quiero abusar de la hora porque si no me regañan. Nada, echando broma, no me regañen, solamente que hay que respetar la hora. Y si no, ¿qué tal si nuestro hermano Sergio nos dirige en oración para terminar? Y de hecho, hermano Sergio, ¿qué tal si tú mismo haces el resumen para la otra semana, de los versículos 1 hasta el 10? Sí, hermano, no hay problema. Hasta ahí nada más. Amén. Ya, hermanitos, oremos entonces. Santo Dios, muchas gracias, Señor, por esta tarde, Señor. Gracias por darnos este momento, Señor, tan preciado para nosotros, Señor. Ayuda a que nuestros corazones puedan guardar esta palabra, Señor, y poder también practicarla, Señor, mostrársela al mundo, Señor, como tú quieres, Señor, que hagamos con tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser la luz que necesita este mundo, Señor. Ayúdanos a ser el ejemplo que tú nos muestras siempre, Señor. También ayúdanos, Señor, a acercarnos cada día más a ti, Señor, y a poder seguir creciendo espiritualmente. Te pido que bendigas a cada uno de nuestros hermanos, Señor. Bendice grandemente a nuestro hermano Leito, Señor, porque se prepara, Señor, a los hermanos que han estado comentando, hermanas que han estado comentando, Señor. Ayúdale grandemente, Señor, para que sigan creciendo. Te pedimos que te quedes con nosotros, en nuestros hogares, en nuestros corazones, Señor, y en nuestra familia. Te agradecemos por ser nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Amén, hermano.